sí. Ahora sí. La primera no había salido, ahora sí. Ahora sí, Bueno, mi gente, señores, vamos. qué agradable tenerlos otra vez acá, otra vez presentes. Los vamos a estar, no saben lo ansiosos que estábamos para volver a tener una noche más haciendo que Una noche más en en El el Ser Ser Revelado. Revelado. Qué Claro que lindo sí. tenerlo, mi gente, qué lindo, la verdad. ¿Cómo estás tú, Axel, esta noche? Estoy bien. Me dijeron por ahí que hay un juego importante, entonces por eso se adelantó un poquito el stream, ¿no? Sí, la verdad que hay hoy muy muchas personas, y no voy a mencionar nombres, pero controla las cosas de aquí. Sí. Están muy nerviosos por el partido de hoy que está en el Mundial de Clubes. Yo creo que está ahí con un ojo en la previa también. Pero nosotros quisimos hacer el stream mucho antes para que podamos disfrutar todos, tanto de la previa como del partido, sin ningún tipo de Claro, problema. yo la verdad que soy muy poco de fútbol, o sea, veo muy poco fútbol. Es como que sé un poco más de cultura general, si podemos decir así, que si También. el Mundial. Pero está jugando un equipo argentino contra un europeo y me parece que es genial. Por cierto, Botafogo, equipo brasilero, los Brazucas le ganaron y era el campeón de Champions. Eso está de historia. Eso es historia y de historia universal. Y algo así me habías dicho tú que tenías para hoy, ¿no? Claro, y tenemos, porque no sé si viste el título del stream. Sí, está interesante el título porque, a ver, les cuento, gente. Nosotros estamos haciendo una dinámica como host donde hay cosas que yo no sé y las sabe Alex en nada más para presentarlas en vivo. Ya sea, tenemos reacción en vivo tanto de ustedes como yo. Y también tenemos la dinámica al revés. O sea, las cosas las tengo yo y él no las sabe para que él reaccione junto a ustedes. Esa es más o menos la dinámica que queremos manejar para que haya un poco también de esta magia detrás del set. Porque la idea es esto, ¿no? Un poco ¿cómo se llama? De De chispa, ¿no? Entre claro, nosotros. de porque- revelar el set. Claro, esa porque es la si tú idea. sabes todo, yo sé todo, es como que, bueno, lo único que no saben son los que están detrás de la No, cámara, no me parece. A mí no. me parece que hay que estar un poquito de chispa, un poquito de Sí. juego entre nosotros, por lo menos, decirte cosas que no te las esperas y tú como que, ¿cómo reacciona a esto? ¿Y ¿Qué esto hago? qué? ¿Y esto qué hacemos? Exactamente. Así que, bueno, como es el título de hoy, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque tiene que ver con palabras. Sí, hay una palabra importante que se dice cronómetro. Ah, ¿verdad? Importantísimo. Detallazo. Detallazo, ¿eh? Igual el tiempo puede ser algo, ¿cómo se llama? Subjetivo, ¿no? Podemos estar hablando aquí 2 horas y la gente si le interesa, podemos seguir. Subjetivo, ¿esa palabra qué significa? Ah, con eso vamos ahí hoy, ¿no? Las palabras. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos el Empezamos. juego, ¿eh? Ya empezamos aquí con la dinámica. Bueno, Axel, yo tengo un jueguito por aquí que te voy a mostrar, ¿no? Tenemos las primeras Es un- dinámicas, es un- señores. Este juego va a estar interesante porque la idea es que ustedes también en el chat también puedan ir escribiendo, que lo vamos a estar leyendo. Así que saludos a todos de vuelta, a aquellas personas que quieran escribir y quieran un saludo. Bueno, los saludamos de una vez. Pueden ir escribiendo mientras hacemos la dinámica y luego espero que participen también porque esto es algo muy participativo. Porque yo recopilé 5 frases. 5 frases. Miren, yo voy a hacer a la salud porque me da miedo las preguntas que me van a hacer. Ok, bueno, mientras tú tomas agua te voy a decir que tienes que puntuar del 1 al 10 Ok. qué palabra o qué frase te irrita más. Son 5. Y tienes que decir del 1 al 10 cuál te irrita más. ¿Qué es eso que tú dices? Claro, que te saca de los cabales. Que te dice, no Ajá. puede ser. otra vez esta Exactamente. frase. Es Ok. son frases que te dice, en este caso, voy a ser cliente, supongamos. Soy cliente. Ok. Ok, ya nerviosismo por ahí, ¿no? Soy el cliente, el que te contrató. Y Cuidado para la funa. te digo, quiero una visual más onírica. Mi alma. Interesante, ¿no? Me pone a pensar. Empezando por, ¿qué es onírico para ti? Claro, o sea, la Ok. palabra onírico tiene que ver con los sueños. Exacto, Entonces, pero ¿qué significa una Pero visual más imagínate onírica? algo. Yo soy una persona que muy pocas veces recuerda sus sueños. No sé si lo sabías, si te lo había comentado. O sea, yo Ok. me duermo y mi lapso de sueños es así. Me acuesto, pantalla en negro, siguiente día. Pero eres poco soñador. Sí, soy poco soñador de sueños, pero no, yo tengo Ok, sueños no, de pregunto. vida, no. No, a lo mejor no tienes ni objetivo en la Solamente envejece quien deja de soñar. Ahí está. vida. Y tú Te no lanzo la sueñas. frase. No sé, soy poco de recordar esos sueños que tú sabes que te acuestas, que la gente dice, no, que yo estaba soñando, que me venía un tren y resulta que no era el tren sino la alarma. Bueno, ese Ujú. tipo de cosas pocas veces me pasan. Entonces imagínate que viene alguien y dice, no, yo quiero algo onírico, señor. En español, en cristiano. ¿Qué me quiere decir con onírico? Claro. Yo creo que le doy un 7 de irritabilidad a esa palabra. Ok, a esa vamos, frase. vamos a ver si vamos a ir escalando el nivel de irritabilidad. A la música le falta ritmo. Pero esa está complicada. Yo no soy músico. No, perdón. Sí soy músico, pero no
soy músico de instrumentos rítmicos, no sé si me explico. O sea, que hay Ok. instrumentos melódicos y Sí. hay instrumentos rítmicos. La batería, las Ujú. percusiones y eso. No me dedico a ese tipo de instrumentos, soy más de la melodía. Piano, guitarra, ese tipo de cosas. Después un día vamos a hacer contenido haciendo... ¿Qué te parece? Puede ser, puede suceder. Me parece bien. Entonces, es como ritmo. ¿Qué quiere? ¿Le pongo más batería? Tupon, 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 tss. No sé, te falta ritmo. No, ¿Ritmo de qué? ¿No? Te ¿El ritmo qué? falta La ritmo. música, claro, no tengo ritmo, tal cual. ¿Qué nota le darías? Mira, si estamos hablando de edición, cuando dicen no, que la edición y la Sí, esto música es por le producción. falta, La claro, mayoría de las preguntas son le por falta producción. ritmo, yo creo que eso para mí rosa un 6, 7 también. Ok, vamos a ponerle un 6.5, ¿puede ser? Dale, un Ok. 6.5 me parece. Porque se puede trabajar, a veces es solo cuestión de entender qué tipo, a lo mejor la música es que no le gusta al cliente o no le gusta al artista, lo que sea, entonces quizás solamente cambiándole la música ya se cambió me falta ritmo. Le Ok, cambia la música y listo, bueno. arrancó. Ponle. Quiero que tenga más dinamismo. Le muevo la silla. ¿Qué quiere que les diga? Más dinamismo. Hay un efecto que se llama Dynamic Zoom en DaVinci. A lo mejor eso es lo que está pidiendo el cliente. Se lo activo en todo. Y que Y vaya. empieza el video. Empieza el video para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿Qué es dinamismo? ¿Qué es el dinamismo? Movimiento. ¿Qué quieres mover? La cámara. La cámara siempre se tiene que mover. 10 en escala. 10. Este es el primer 10 que estamos viendo, ¿no? Porque Horrible. quedan dos que son, yo creo que esta te va a tocar un poco más. A ver, Quiero un look fílmico. compro una película Kodak. Listo, ya está. Síguenos para más consejos. Sí, no puedo consejo. ¿Qué te parece? Eh, Quiero... Axel, yo quiero un look Fílmico. Sí, la he escuchado bastante. Mira, yo creo que allí, sí, también. Le va a dar, igual te digo, le va a dar un 9. Ah, pero No. es menos que el anterior, Sí, madre mía. Porque a veces el interesante. look fílmico tiene que ver más con el estilo de contraste que busca la persona. Y no te lo pueden explicar así porque muchas, vas a impresionarte, pero muchas personas realmente no es que no sepan, es que no saben expresarse. O sea, hay una Ok. cuestión de la expresión que no saben bien qué quieren decir. A mí me ha dicho, he escuchado, no voy a quemar a nadie, pero yo he escuchado, quiero que la imagen se vea más oscura pero brillante. O me parece que está muy cálida, pero quiero algo más frío. Y quiero más frío, pero cálido. Quiero un frío cálido. Quiero un frío cálido. O sea, me han Ok. dicho eso en un set O sea, y es es como... ¿Ah? O sea, es algo Sí. difícil de entender. Es como decirte quiero, Es quiero para un momento- hielo caliente. exactamente. Quiero un helado caliente, quiero un hielo caliente. O sea, Vale, como... o sea, bastante entendible. Sí, entonces tú dices como, amigo, ¿de qué tú me estás hablando, chico? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, esta le das un 9. Yo Pensé le que doy te un iba a dar 9, más. no. Y bueno, Le la doy un 9. última, que ya hoy tiene que. Esta la escogí precisamente para ti. O sea, esto es una puya directa. A ver, Hagamos algo cinematográfico. 10. Yo sabía que un 10. 10 te iba a sacar. Yo No, sabía no, que no. un 10 te iba a sacar. 100% seguro. 100% irritable. Es algo cinematográfico. Ok, si estás filmando un cortometraje, no estás haciendo algo cinematográfico. Si estás filmando una publicidad, no estás haciendo algo cinematográfico. Si estás filmando en la calle, no estás haciendo algo cinematográfico. O sea, ¿a qué te refieres con cinematográfico? ¿Que no se vea como un blog? ¿O no hay blog cinematográfico? Claro. Me parece que vimos hace poco, estudiando nosotros, blogs de personas. O sea, personas que viajan por el mundo. Flow, Luisito Comunica, o sea, vale el chivito. Pero con Este, un look pero un look cinematográfico. entonces tú decías, ¿a qué te refieres con el look cinematográfico? Que no me vea blogger, que no me vea youtuber. Es válida la aclaración, lo puedes decir. Pero decir exactamente, no quiero verme cinematográfico es, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de lente quieres? ¿Qué tipo de cámara quieres? ¿Qué tipo de iluminación quieres? ¿Qué es eso? Exactamente. Bueno, Axel, con esto tu nota aproximadamente es que eres un Es un tipo irritable. eres un 8,5 irritable. O sea, No, lo dicen no. las estadísticas. Lo Entre dicen- 5 preguntas, eres un 8,5 irritable. O sea, los clientes te irritan un 8,5 veces No, a ver, de a ver. 10. Igual a veces es complicado porque, como te digo, es un desconocimiento general. Imagínate hoy me llega una notificación y me dice, ¿cuánto vale un videoclip? Y yo siento que la pregunta no está mal en sí, o sea, yo entiendo el concepto de lo que ellos quieren, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí que tu persona o tu productora con el equipo que trabajas me filmes un videoclip? Y es válida, la pregunta es válida. El tema es que el videoclip no es un kilo de papa, o sea, yo no puedo tener el videoclip como a 2 por 1000 pesos, Claro, exacto. porque depende demasiado de lo que tú vas a hacer. O sea, depende de muchas variables que yo no te puedo decir, mira, un videoclip te sale
tanta plata. Porque es que no existe. Es como, Sí, a claro. ver, Es que vamos es a difícil, darle es que es difícil ponerle como un valor, un así valor como, neto, ¿no? Como claro. que como es algo tan artístico, si podemos decir, como Sí, es que que totalmente no es artístico. no es un producto hecho en fábrica. O sea, no estoy Exactamente. fabricando algo que tiene un precio de producción y ya está. Y todo eso, los productos valen 2,50. Y esto sale al Exacto. público y véndelo lo que tú quieres. Si quieres revenderlo, allá tú. Pero no es algo así. Entonces, como que hay muchos puntos que dependiendo del punto puede ser o más caro o más barato. ¿Cómo pedirle a un artista que cuánto vale un cuadro? Y Claro. depende, ¿qué vas a pintar? O sea, ¿qué quieres que pinte? O sea, es más o menos parecido a eso. O sea, ¿cuánto vale un cuadro? O sea, bueno, ¿qué tamaño es el lienzo? En primer lugar. ¿Qué tipo de materiales quieres? ¿Quieres acuarela? ¿Quieres o sea, grafito? Sí, ¿Me no. explico? O sea, Sí, ya, no, ya, es complicado. ese conjunto de cosas, de hecho, si uno ve realmente cuando se venden los cuadros, se vende un cuadro terminado. O sea, muy pocas veces he Es visto una hora terminada. No te vendo no, un lienzo un blanco, lienzo viendo que tú lo vayas a blanco, pintar. exacto. Vendo lienzo blanco donde puede estar tu pintura. ¿Cuánto vale? Bueno, depende del material. No, Depende de quién lo haga. y eso Porque es la todos otra. son un lienzo, pero si tienes ahí a la Mona Lisa no vale lo mismo que si Alex en pinta. Tal cual. Porque ahí entra la segunda parte y es ¿cuánto valgo yo como artista? Exactamente. Entonces, ahí entra otro nivel de concepto completamente distinto que tú no puedes responder simplemente. Vale bueno, tanto. Vale tanto el videoclip. Claro, un cerrado, un Tanto. número cerrado, Sí. ¿no? El videoclip, 1000 pesos. Bueno, No, Axel. 2 por 1. A lo que quiero llegar con el tema de hoy es que quiero que sea un poco como que para el público en general aprender a cómo comunicarse correctamente. Muy bien. Porque siento que en el rubro, es decir, no necesariamente tienes tú que ser el realizador, sino la persona que está contratando a alguien para que realice, sea lo que sea, si eres creador de contenido, si trabajas para una agencia, si formas parte de marketing, Claro. si eres un cliente X que tienes una marca de ropa, puede ser un jefe, puede ser un empresario. Para mí es importante, saber comunicarte bien con lo que quieres. Sí, señor. Sí. Es muy clave la comunicación en este rubro. Claro, es decir, creo que hay que tener conocimiento, no tiene que ser a profundidad, o sea, yo no soy el realizador y no por ende tengo que saber, no, tienes que poner la cámara aquí, estoy buscando esto, estoy buscando unas palabras, unos términos muy específicos, pero sí saber qué quiero. Como que tienes que identificar primero qué quieres y saber expresarlo. Ahorita que lo dice, que es el saber qué quiero. Mira, has escuchado todo esto que venimos hablando con la IA y salió alguien y dijo, tranquilo gente, para que la IA funcione uno tiene que saber lo que quiere. Importante, ¿no? El primer paso para usar la guía. Y ¿Sabes qué quiero? fue modo chiste porque normalmente cuando se va a hacer algún tipo de producción, el que menos sabe es el dueño de la producción. Exacto. O sea, el dueño del producto final. Es como que, ¿qué quiere? No sé, pero quiero algo lindo. Y es como, a ver, señor, Quiere algo onírico, que es un sueño. si evaluamos qué es lindo, qué es feo, qué es caro, qué es barato, vamos a pasar Exactamente. toda la vida. Imagínate, hay gente que dice que tiene el mejor físico del mundo y. A ver, ¿en qué lo evalúo, señor? ¿Qué escala tiene? No sé. Que es tan subjetivo, ¿no? Que es totalmente subjetivo. Entonces, como. Y la guía necesita saber qué quiere, estamos salvados. Porque la mayoría de las personas no sabe lo que quiere en su vida. Entonces, por ahora. Por ahora la guía no nos va a conquistar entonces. La guía no nos conquista hasta que la gente no pueda Ah, desarrollar un brief Claro, que porque, tenga completo. claro, porque la guía no puede pensar por ti. No, Está es lo único complicado, es ¿no? lo único que no saben O sea, hacer puede por hacerlo ahora. maravilla, pero pensar por ti no. No puede ser creativo sin una directriz principal. Y esa directriz normalmente es la que falla. Exactamente. Entonces, Axel, me gustaría crear como que este espacio que estamos aprovechando acá para comunicarnos con varias personas que nos ven detrás de cámara, como para enseñarles un poco por encima el cómo comunicarse correctamente con las personas que están llamando. Entonces, tú eres cinematógrafo. Dale. Correcto, entonces vamos a primero tocar un tema que dominas y luego vamos a ir tocando otros temas en donde sé que te has desarrollado, pero como que no es tu principal. Fuerte, claro. Entonces, vamos a poner en todos los casos, vamos a trabajar 3 casos aproximadamente, en donde yo quiero comunicar contigo, pero yo no sé cómo pedirte las cosas porque no tengo conocimiento. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para yo poder comunicarme correctamente contigo? Mira, el primer paso es, yo escucho todo lo que tú me quieres decir. Me presentas tu caso. Imagínate que vienes con una idea de esta. Quiero realizar un videoclip onírico cinematográfico que tenga ritmo Y un look fílmico. y un look fílmico. Y yo voy a quedarme tipo... ¿Me puede pasar su canción para escucharla primero? Ay, Dios mío. Pero estoy imaginando que Yo la escucho. está complicado. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste.
Entonces es como, a ver, perdona, Alexen, pero ¿me puedes pasar primero tu tema? Yo lo escucho y trato de entender qué quieres. Porque no necesariamente lo que estás diciendo sea errado. Es muy posible de que lo que estás diciendo no sepas cómo trasladarlo a palabras reales. ¿Sí? Entonces, Tangible, digamos. claro, algo que yo te pueda decir, ok, tú quieres esto. Entonces, primero escucho la versión que quiere el cliente o el productor o la productora y luego voy y digo, ok, ya entendí más o menos lo que estás buscando y empiezo a lo que se llama propuestas. ¿Qué hago yo con esas propuestas? Mira esta imagen, te pongo una imagen cual sea, ¿qué te parece? Y ahí escucho, por ejemplo, cuál es el nivel de contraste que te gusta. Y trato de pasar tres imágenes para ver con cuál se siente más identificado. Eso no es lo que hacen los psicólogos cuando demuestran que ve una mariposa, un elefante, Para más o que- menos por ahí. Para que sepan, este rubro tiene mucho de psicología, tienes que hacer contención, tienes que tratar de entender a la otra persona, te da herramientas de psicología, pero es parecido, tipo, ¿cuál ¿Qué escoger? ves? ¿Cuál es? ¿Amigo o enemigo? Amigo o enemigo. Entonces no es directamente el cerrarme a esta persona no sabe lo que quiere, sino más bien, ok, empecemos a investigar. Entonces le pongo tres imágenes, tres contrastes distintos. Tuc, tuc, tuc. Entonces, a mí me gusta este. Muy bien, y la anoto. Y después paso tres variaciones de balance blanco, por decir una cosa. El balance Porque- de blanco, para los que no sepan, es la diferencia de tonalidad entre lo más frío y lo más cálido. Para ponerlo por naranja y azul. Vamos a Exacto. poner. Y en el centro blanco. Exacto, como ejemplo, vamos a decir que nuestra luz ahorita está neutra y el fondo está amarillo. Cálido. Entonces cálido. Entonces, más o menos. Entonces, lo que hago es pasar tres variaciones también de balances de blanco para ver hacia dónde quieren ellos. Porque yo he escuchado, no, yo quiero que sea súper azul. Y tú sabes, toda la gente parece un pitufo azul. Y yo, bueno, está bien, es válido, es artístico. Paso la imagen y después, pero es que está muy azul. Entonces tú dices, bueno, ok, entonces no es el nivel de azul que estás buscando. Vamos a Porque ver tú no qué quieres azul, nivel- pero tienes un. O sea, quieres azul, pero no sabes qué tonalidad de azul quieres. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿El pantone? El Pantone. Sí, El pantone hay que pasarle a ver qué color quiere. Una vez me dijeron así, se puede mantener azul pero con los tonos de piel reales. Yo quedé mínimo como un múltiplo. Ah, Quedé jugo pero escucho. escucho, pero no juzgamos. Y- Verbo to be. Verbo to be. Yo como, a ver, ¿cómo te explico que cuando tú Pintas a alguien de azul. de ¿no? azul no va a tener el tono real? Es imposible que tenga el tono real. Le das Entonces, un magenta realista. exacto, es como, a ver. Entonces, lo que después entendí era que no quería todo en azul, es que lo quería desaturado. O sea, para él el tono real era desaturado. Y dije, ok, nos podemos entender mejor. Pero bueno, esa es una de las estrategias. Voy, tres niveles de contraste distintos, tres balances de blanco distintos. Y después viene una muy clave y es el lente. Porque hay gente que le gustan los planos muy abiertos, hay gente que le gustan los planos muy cerrados y hay gente que le gustan los planos medios. Y dependiendo del lente, ellos dicen que es más cinematográfico o no. Imagínate esto, la variación mental va de que quizás un plano abierto para alguien significa cinematográfico y para alguien un plano cerrado es lo cinematográfico. Imagínate el nivel de variación de gusto, se podría decir. O sea, para ustedes, ¿cuál sería el lente más cinematográfico? ¿El más abierto, o sea, el que se ve más, o el más cerrado? Yo creo que como que. Es que. Primero que nada, yo creo que no sé si el cliente sabe que es un cliente. No, sí saben, sí saben. Yo creo que no, yo creo que A si esta tú le altura de metes la una vida, referencia, yo creo que sí. si tú le metes una referencia, sí, pero un cliente que te dice, quiero un lente abierto, difícil, ¿eh? Yo se lo explico, ¿sabe con qué? ¿Con qué? Un tic para que se lo lleven. Con las cámaras del iPhone. ¿Qué cámara te gusta más? Creo que además te gusta. Pon el punto 5, el punto 1, el punto 3. ¿Cuál te gusta más? Claro, sí. No, yo Tremendo quiero de- ver todo. Claro. Ah, te gusta Tipo así, Sí, entonces que- le muestro, pongo el 0.5. Ahorita, bueno, una de mis cámaras falleció. ¿Dañaste tu iPhone? No, una cámara. Apple aceptó sponsor. Pero bueno, Claro. trato de mostrarle con las cámaras de los teléfonos que él mismo me muestre. Tipo, no, yo quiero así. Y que vea el 0.5. Entonces ya sé que está buscando un plano angular. Ah, oye. Tremendo tipazo, tip, ¿eh? No Tremendo lo tip. sabía. Para que se lo lleven. Mira, los que entran al stream tienen chance de agarrar estos super tips que le estoy tirando. Valiosísimo, ¿eh? Y en el en los Valiosísimo. scouting, Ujú. para los que no saben, el scouting es cuando vas a la locación a revisar qué hay que filmar, dónde y tal. Trato de filmar ahí cosas con el teléfono, lo agarro, filmo y trato de usar los distintos lentes. Por lo menos ahorita que no tengo el lente angular mío, le pido el teléfono. Bueno, Bueno, te lo dame tu pido, teléfono. Dame tu teléfono. Dame tu teléfono y le muestro al cliente. Y Cliente, te a ver tu teléfono, dame para acá. Pásame, agarróle para acá.
Entonces, bueno, mismo que tú has ido a algunos scouting, Sí. viste que te dice filma en angular, filma en cerrado, filma en medio. Yo y- pensé que eso porque querías ver el plano, no sabía que lo utilizaba como estrategia para saber qué quiere el cliente. O sea, me parece increíble. O sea, tú vas más allá de lo que ves. Ve nada más allá de lo que ve, dijo Rafiki. Claro. Entonces yo uso eso y el cliente dice, no, este es el lente cinematográfico. Yo no me burlo, yo no me río. Sí me da gracia, de cierta forma, porque es como, qué loco que cada persona tiene un lente al cual llama cinematográfico. No le importa la calidad del lente. Jamás me han dicho, no, porque los Canon, porque los Nikkor, A menos que porque... sea, claro, a menos que esté metido en el rubro, o sea, que conozca, que le apasione, Mira, le y ni guste. siquiera, Hay casos. hay casos de casos. Yo he escuchado personas que discuten si un Sony es mejor que un Nikkor, que un Canon. Y yo, Ok. es una discusión interesante, la Sí, estética sí, del lente, sí, porque me parece genial. Pero yo creo que voy a tomarme con la frase que pone Sarien en el chat. No saben lo que quieren y tampoco saben cómo comunicar la poca idea que tienen en mente. Entonces, claro, en eso también se confunde, ¿no? Creo que están muy claro, trillados ciertas palabras, como las que dije en la frase, que es como que son muy trending, viral, como dijimos en el en el pasado, stream pasado, y la gente se queda con eso. Es como que yo quiero que se vea, yo quiero que se vea nítido, creo que se vea claro, con calidad. Y tú dices, lo que están refiriéndose es que quieren grabar 4K. exactamente. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Qué es calidad para ti? No, porque para mí calidad, Nada, calidad de producto, mira, están hablando de calidad de exportación y no te van a decir, quiero que la exportación sea 4K, sino que quiero que se vea con calidad. yo no sé si te recuerdas de un rodaje donde usamos un tipo de lente que suele ser poco nítido, o sea, es bastante cremoso el enfoque, como que siempre tuviera un poquitico de falta de enfoque, Claro, no está pero completamente filoso, como un exacto, cuchillo. como un cuchillo, ¿no? Como que se le ve todo el borde así. Ujú, Y no sé si te acuerdas que uno de los productores, que era parte del rubro, dijo, ujú. le falta enfoque. Entonces como, tiene razón. O sea, él no dijo una locura, no dijo una Claro, no barbaridad. está mintiendo, No es lo que está está, es lo que mintiendo. está viendo. Pero, ¿hasta qué punto esa falta de enfoque suma o resta para lo cinematográfico? Depende, si es onírico, me da perfecto. Exactamente. O si no es publicitario gama prom alta, Ok. también. Entonces, como tú dices, a ver, Ay, mira, ay, ay. ¿cómo te hago entender de que ese lente es así? Porque es Claro. que el lente es así, o sea, no es como que. Y no es que sea un defecto de fábrica, porque eso es otra cosa, que hay gente que piensa, no, pero pasa que está mal calibrado el lente. No, señores, el lente tiene esa característica. O sea, es como, para ponerlo más al contexto, ¿no? O sea, es como. Cada lente tiene su propia personalidad. Uno es gruñón, el otro es dormilón. Y sí. Entonces, como tienes a cada lente, cada valija, cada set de lentes, entonces ese lente es miope. O astigmatismo sería la otra. Digamos, Ponle algo así. Entonces tiene como 0.25 de cada ojo y no llega a ser un enfoque totalmente perfecto. pero es buscado a Pero es propósito. buscado O a sea, propósito. un look cinematográficamente para ti. Exacto, de hecho, hay un montón de películas que usan eso a favor. Claro. Lo que se llama quitarle la identidad digital a las cámaras, que es lo que buscan hoy día los grandes desarrolladores de cámaras, de que la cámara no parezca una cámara digital, sino como si fuera una cámara de rollo y tal. Algunos buscan irse más allá y quieren cámaras de manivela, de las que le hacen para pasar la película, o sea, un montón. Y hay personas que realmente no se sienten a gusto con eso. Y no está mal, o sea, no está mal dicho que diga, le falta enfoque. Sí. Porque la verdad, le falta enfoque. Es verdad, creo que aprender a comunicarse muy bien. Entonces, tú como cinematógrafo, soy cliente y quiero venir a ti y te digo, hace, quiero que estés en mi producción porque me gusta lo que haces. Entonces, un buen punto para poder entenderme contigo sería identificar qué sería cinematográfico para mí. Y con eso lo Claro, puedo comprobar dependiendo de lo que quiera. Difícil, exactamente. obviamente. Es como decir, no te voy a llegar, Axel, ¿sabes que quiero un azul HB 4K, no sé de broma, No. que te dice el Photoshop? Sí, Que ni yo no. me lo sé. Pero sí es importante decirte, Axel, a mí no me gustan que sean las cosas tan azules. Me gusta el Tal azul, cual. no tan... O puedo ser un poco más específico, porque creo que es importante, repito, el estudio como cultura general, en decir, quiero que sea, no quiero que sea tan frío. Sí. Que tenga tonos azulados. Como que así te voy dando a ti a entender qué es lo que quiero yo. Porque sigue siendo algo generalizado, porque Sí, evidentemente no obvio. te puedo hablar tan específico en tu idioma, pero sí creamos un canal de comunicación para ambos, porque creo que el punto importante para acá es que se tenga un buen canal de comunicación. Y yo siento que se pierde más el canal de comunicación tratando de decir esas frases tipo rebuscadas, hacer un Ujú. poco más sencillo y en vez de decir
mira, yo quiero que se vea onírico. Decir, ¿tú has visto cómo se ve un lente con vaselina? Bueno, así quiero que se vea. Yo digo, ok, estás buscando Oh, no. un look así todo cremoso, Claro, como si tú eras sucio. pongámoslo a la actualidad. Tú no has sacado el teléfono que la cámara está Ah, llena de de grasa, grasa, que eso. todo destella, todo brilla. Entonces, Oye, yo quiero que el lente tenga como grasa, como cuando tú le pasas el dedo. claro, y tú dices, ya sé lo que estás buscando, chicos, ya yo te entendí la idea, pero yo quiero que sea onírico. Fantasía. Yo quiero un avatar. No, señor, no te entiendo, porque eso va a depender para ti, o sea, no es tuyo. Claro, es muy Mientras- propio. Mientras más rebuscado sea la palabra, siento que es más difícil el canal de comunicación. Claro. Hay un gran amigo de mi viejo, de nuestro viejo, que el loco dijo desde un inicio, mira, yo tengo un problema y te lo tengo que confesar. A mí no me gusta el turquesa. Y yo, ¿cuál es el turquesa? Y el loco mandó una foto de toda la paleta de turquesa que existe. Y dijo, todos los colores que tuve aquí, a mí no me gustan. No me gustan. Tengo un problema con Bien. ellos. Y dije, aplauso para este chat. Literal. Fue como, Excelente. hermano, este hombre está claro. Él dijo, mira, no importa si se aparece por error, si aparece porque yo no tenía más otras cosas que meter y tuve que ponerlo. Pero si hay posibilidad de que no esté, quítenlo. Y dije, aplauso Claro, aplauso para este gran hombre. Así ya tú que sabes que si sabía. vas a trabajar con un cielo azul que se ve turquesado, no lo No metes. lo mete, me busca toda la... y O busca otro tipo de lo que de tú ángulo, quieras. lo Mira, que tú le sea. pones el cielo gris, él va a preguntar, está raro, pero está bien. Pero no no es quiero- turquesa. Claro. Él Entonces- va a estar feliz mientras turquesa no No sea. existe el turquesa. Entonces, es más fácil. Y fue turquesa, no fue el verde agua. Es un verde amarillento. No, turquesa. El que conoce todo el mundo. El que tú sabes que eso es un poquito verde, un poquito azul. Ya está. O sea, sencillo. Se clasificó turquesa y sus variantes. Se acabó. Y entendimos perfectamente la comunicación con ese artista particular, ¿no? Hay un montón de personas que tienen su propio gusto, obviamente no le gusta el verde. Recuerdo una experiencia con la Joaquín, que no le gustaba el rojo, por una cuestión de la fútbol. Joaquín le gustaba el rojo. Exacto, entonces tuve que explicarle de que no todo lo que ves en pantalla remite al fútbol. Entonces le dije, tranqui, ponte algo sin logo y que no sea el mismo color de las banderas ¿qué se llama? Del equipo al cual no quieres hacer referencia. Ah, o sea, claro, porque es hincha de otra De cosa cosas, y van a entonces usa el pensar rojo. ese color no. Exacto, es como, no, pero espera, vamos a Datazo. darle una vuelta. A la Joaquín no le gusta utilizar colores del equipo contrario. Ajá. Banco igual, es una buena hincha. Es una buena hincha. Yo dije, mira, yo te respeto. Lo que sí es, tratemos de darle una vuelta para que lo que uses no te remita al color del equipo contrario. Eso es todo, Bien. sencillo. Sencillo. Tranquilo. Buen canal de comunicación. Claro, y me entendió, de hecho. No me olvido, no me olvido. Ah, si tú quieres. 2 besitos porque tiene mucha plata. Ya sé qué equipo estás haciendo referencia. Yo no hablo de fútbol, pero hablo de que a ella no le gustaba. Dije, bueno, bien, no le gustaba usar. Y buscamos la vuelta de que ella usara, pero me lo comunicó. Yo no uso esto por esto. Claro. Fue clara. Ella Bien. no habló. No, la paleta de colores onírica que yo pensé en la cabeza. No, dijo directamente, no uso esto porque eso lo usa el equipo de fútbol contrario. Dije, ¿Listo? bongo, banca el chat, Excelentísimo. te respeto, eso es tu equipo. Claro. Eso es como decirle a alguien ¿cómo se llama? De Boca. Y que se ponga una camisa roja. Con blanco en el centro. Una camisa con una franja No, blanca. allá el no. operador que dice, ¿cómo es el operador? ¿qué Dice dice? que no hay chance con él, no hay chance. O el día de hoy vestiste de Bayern. Exactamente. Datazo, ¿no? Datazo. Anécdota de él. Anécdota, chiste, pero no chiste. Sí, entonces me gusta mucho Los francos, ¿no? Los francos, te los tengo- sinceros. Te tengo un artista más. Un artista más. Ok, a ver. Revélame. Emanero. Ah, Manero. Con Emanero pasó algo interesante y es que él no le gustaba el azul. Él dijo, a mí el azul no me gusta. No me gusta el azul en los escenarios, no me gusta el azul aquí. Y lo habló y fue directo, fue franco. Dijo, a mí no me gusta el azul. Si hay posibilidad de sacarlo, que no esté el azul. O sea, ponme Chao. cualquier otra cosa. Ponme cualquier otra cosa, pero el azul, no. Y esta comunicación es mucho más fácil de llevar que, ¿sabes qué? No, yo tengo un tema porque el azul cinematográfico yo busco. Pero te gusta o no te gusta. ¿Va o no va? ¿Lo quiere o no lo quiere? Directo. Claro. Vamos de una. Ya está. Exactamente, banco mucho eso. O sea, estoy completamente a favor tuyo porque es muy difícil saber qué piensas tú. O sea, es muy difícil entrar en tu cabeza y sacarte la información que yo necesito. Entonces, es muy importante, repito, poder saber comunicarnos.
no tienes que estudiar cinematografía 4 años o tener una licenciatura en la UBA de De buen imagen de sonido. imagen de ¿cómo es? ¿La El carrera? diseño Se de me imagen y pasó. sonido. Diseño de imagen y sonido, perdón. Para poder explicarme a mí qué quieres. Yo necesito que lo establezcas en palabras sencillas y establecerlo en algo que los dos podamos entender. Ahora, a ti como gaffer, ahora voy contigo, ¿no? Porque nosotros los de F también, no pienses que no somos así, Ajá. nosotros somos igual. Son peores. ¿Te ha pasado Sí. alguna vez que te dicen, tipo, no, yo quiero una luz mágica? Que tú dices, a ver, me dijeron Merlín, o Marlín, ¿cómo era el mago? Sí, Merlín. Sí me ha sucedido con algunos cinematógrafos que yo les llamo mágicos. Los cinematógrafos mágicos. Los cinematógrafos ay. mágicos, porque ellos viven con un mundo de fantasía. Entonces ellos, en vez de explicarte qué quieren, ellos te hacen como una pequeña historia de qué es lo que ellos se imaginan en su cabeza. Qué Yo interesante me eso. imagino una luz entrando de manera sublime por Sublime. la ventana. La palabra sublime es como, a ver, ¿qué sería sublime? Entonces ¿no? yo hago la misma mímica de él para entender. Entonces tú haciendo mismo. Claro. Pero la luz dura suave. Claro, es que es sublime. Porque sublime me parece una palabra muy, Agropecuaria. claro, no apta para yo como gafa que soy un técnico. Entonces tú me estás pidiendo una persona que es completamente realista, que trabaja con cables, fierros y luces Sí, pesadas. con marcas y listo. Y a decirme que quieres una luz sublime, ¿no? Entonces me parece Aquí un poco complicado. Entonces me parece más fácil, si tú quieres comunicar algo sublime, que digas por lo menos qué tipo de sublime es. O sea, ¿es un sublime duro o un sublime suave? Porque es muy Fácil. distinto. O por lo menos decirme, ¿tú sabes qué es un atardecer? Claro. Bueno, yo quiero que se establezca el ambiente como un atardecer en esta habitación. Oh. Y tú, bueno, empezamos bien, sé que es naranja. Y de repente dice, no, falta azul. Y tú, falta azul, claro, en el atardecer hay azul en la sombra. Entonces, tú tienes que ir como que de a piedacito. No me puedes Vale. decir que es una habitación naranja con azul ahí en la sombra. O sea, qué tan complicado es eso, porque tienes que trabajar con tu fantasía cinematográfica. Entonces, sí he tenido inconvenientes con algunos cinematógrafos, no de pelea, sino de decirme, muy lindo, tu narrativa poética. Porque yo sé que tu luz es poética y tiene sentido para ti, pero es para ti, no para mí. Que capaz ni el espectador va a saber que tu sublime luz que entra por la ventana lo colocaste por algún motivo, sino que va a pensar, ese es el sol. Claro. Y ya está, y no le va a importar tu poesía. ¿Es importante para ti como cinematógrafo? Perfecto. Identifica que tu te arte. identifica tu arte, que es como el rayo que hace la pintura en un cuadro de Da Vinci. Te digo, espectacular, bro. Pero yo necesito saber con qué pincel y qué número de pintura tú necesitas, ¿me entiendes? Yo no Vaya a necesito saber comprarla. con qué tú vas a pintar eso, o Sí, con qué total. hebra. ¿Te ha pasado conmigo? ¿Te ha sublime pasado tiene. conmigo? Dale. Mira, Tú has pune. tenido casos de casos, o sea, tú has tirado como luces, quiero una luz fría que no sea tan fría, o, ¿qué te puedo decir yo? Que el verde no sea tan verde, es muy poco específico, creo que el problema Claro, está en lo específico, porque específico. la gama de verdes, Es gigante. entonces si tú ves un círculo cromático, Te agarra una banda de colores. agarra un sector muy importante. Sí. Porque en digital tenemos 3 colores, RGB. Entonces, todo lo que sea la gama, tú estás perdiendo todo un sector. O sea, estamos hablando del 33,33% de la gama de colores. Entonces, un verde que no sea tan verde es como que elimino todas esas franjas. ¿Qué dejo? O sea, se elimina. O sea, Sí, que total. todo color que sea, que tenga un poco de verde no existe. Entonces, trabajamos o con rojo o con azules. Más nada. No hay más nada. Y la mezcla de ellos que es magenta. Listo. Se acabó. Todo lo que esté, o sea, el cian, el turco, eliminado porque tiene verde. Es cierto. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque uno trata de ser poético cuando se tiene que hacer técnico. Y a veces son técnicos cuando tienen que ser poéticos. Por ejemplo, para mí, cuando tú estás explicando alguna puesta de luz, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer reacciones acá, yo puedo decir, mira, no, lo que pasa es que yo quería lograr en esta escena un ambiente emotivo. Y ahí sí viene la poética. O sea, porque se supone que lo que tú estás haciendo es mostrar a las personas, porque a fin de cuentas, por más que esto sea un trabajo técnico, matemático, porque todo eso tiene técnica, tiene matemática, Tiene a fin arte. tiene arte, pero en el arte en sí está envuelto el contexto narrativo. ¿Sí? Entonces todo eso está bueno que tú sepas para qué lo estás haciendo, pero en los momentos que son para
cosas técnicas hay que ser un poco más técnicos. Es decir, mira, yo quiero que tenga verde la habitación, pero no quiero que la saturación sea lo que impregne todo. Entonces el gaffer puede decir, ya entiendo, o sea, tú quieres un toque de verde, una pero intención, una intención. una palabra muy, muy utilizada es Esa palabra. intención, Exacto. que me parece que es perfecto para manifestar de que tú quieres que eso tenga un algo que tú no sabes cómo explicar bien, y tú dices, quiero que tenga una intención verdosa, quiero que tenga una intención amarillenta. Entonces, esa palabra intención me parece que pueden utilizarse, les recomiendo, para si quieren expresar que quiera una tonalidad que esté cerca a eso, pero que no sea Ese eso, color ese en color sí. en sí. O sea, yo no quiero verde, el color verde. Quiero una intención verdosa. Claro. Entonces, ahí manejas muchos rangos en los que tú te puedes manejar, pero sabes que es sutil, sabes que no quieres la presencia de una planta verde ahí. Tal cual. O sea, no es como vas a agarrar un fondo cromo y se lo vas a poner al lado del sujeto para tener el verde. No. Otra que sirve muchísimo cuando estamos hablando del contraste. Ok, Entonces, importante. Yo quiero que sea oscuro, pero claro. Tú dices, pero, a ver, ¿a qué te refieres? En los años de experiencia ya yo entendí de lo que ellos quieren es que la atmósfera, o sea, todo lo que se ve en la imagen, esté bastante bajo, pero que el personaje siga arriba. Eso es lo que es el oscuro, pero claro. O sea, la atmósfera del ambiente va un poquito más bajo que el personaje. El personaje destaca por brillo, porque está más alto, por la ropa, pero no están hablando de cuánta luz tienen en la cara. A mí me han dicho, no quiero una luz brillante. No quiero una luz brillante. ¿Cómo hago yo una luz brillante? Ah, bueno, ahí está, mira, Vascurio nos lanzaba una imagen reacción. Claro, eso es onírico, porque lo veo un poco velado. Eso, por ejemplo, ¿no? En esa Buena imagen, imagen, esa imagen que nos lanzó ahí nuestro operador. Esa luz suave que se genera ahí y tal. Eso es un oscuro, pero claro. Es un oscuro, pero claro. Claro, el ambiente está El ambiente está oscurecido, abajo, pero pero el el personaje personaje sigue notando sí. que es una persona. Exactamente. Como también he tenido de descifrar un contraluz con silueta. Aunque se vea la silueta. Y yo decía, pero ¿cómo hago yo que el contraluz, que se supone que el contraluz es todo oscuro, o sea, todo oscuro para que solamente se marque el reborde, ¿cómo hago yo para que se vea El sujeto. el sujeto? Entonces después dije, mira, justo ahí alguien está poniendo algo. Claro, quiero una luz puntual. Algo que esté sobre la persona nada más, en sus ojos, en sus detalles. O sea, quiere ver como, o sea, no quiere que la persona esté en contraluz de En verdad. contraluz. Quiere sino que la persona se siga viendo, pero lo de atrás Predomine predomine por encima del sujeto. del sujeto. Entonces, ahí va. Esa es ¿Cómo lo vamos entendiendo ¿Cómo ahora, lo vamos no? entendiendo? ¿Cómo lo vamos expresando, no? Y, como te digo, siento que mucha falta de la comunicación fluida se genera porque las personas tratan de rebuscar tanto y tratan de ser tan poéticos en un ambiente técnico y cuando tienen que ser poéticos son técnicos. Claro, creo que manifestarte una idea, supongo manifestarte una idea puede ser poético. Porque puede ser un drama, la primera vez que lees un guión. Entonces tú puedes Claro. imaginarte el mundo fantasía que pueda tener el director, pero cuando ya se va a plasmar algo en realidad, algo que se va a desarrollar, algo que se va a hacer, tienes que tener claro qué quieres y por dónde lo quieres llevar. Exactamente. Porque se supone que tú eres el dueño del producto final. Repito, hablo de las personas que quieren un producto final. Si el cinematógrafo está buscando una luz suave, ese es su luz. Ese es su producto final. Entonces no me puedes decir a mí que quieres algo fantasía. O sea, ¿qué fantasía para ti? Para mí fantasía puede ser Transformer y Transformer no tiene nada velado por ningún lado. Exactamente. O Avatar. O Avatar. Que con colores. Recontrasaturados. Hay una vez. Los colores fantasía. Si yo te digo colores fantasía, ¿a qué te remites? A ver, te lanzo ahí esa que a ti te lo he dicho como gaffer. Vamos a buscar color fantasía. Para mí fantasía es cualquier color que no existe en la naturaleza natural. Es decir, no es algo que tú vas a encontrar de manera natural. Por eso es fantasía, lo estoy imaginando. La naturaleza natural. Ay, alta frase, anótala. Anótala ahí. Dale, pero expláyate un poquito más mientras yo me tomo mi traguito de agua. Es eso, son colores que tú no vas a hallar de manera espontánea, sino que con un caso muy específico. Por ejemplo, el color rosado fuerte, ese rosado fuerte no lo se consigue así nada más. Ahora, a lo mejor en una camisa, pero porque es tintado, pero así normal, tú no vas a decir, mira, una pared todo rosa de árboles. Claro, ahora, pero poniendo ese ejemplo, ¿no? De que no es lo natural en qué entorno, porque yo te digo New York, Japón, Shanghái. Bueno, Japón tiene mucha rosa por los sakura, que son un árbol Ese- la flor de cerezo es completamente rosada. ¿Me explico? Y si te digo New York, por ejemplo, New York, o sea, que me las imagino. pantallas y todos los colores, Claro. cómo se ve el ambiente ahí, se ve natural. O sea, Bueno, más que New York yo diría Las Vegas. O Las Vegas. Que es más basado. Claro. De hecho,
En el videoclip de The Weeknd se aprovechan muchísimo de eso, Blinding Lights. Sí. Se aprovechan muchísimo del contexto Vegas para generar un montón de ambientes que tú dices, ¿existen? Mira, no sé, yo no estaba en Las Vegas, pero yo me creo el cuento. Claro, en ese entorno, En ese entorno, consideraría que es normal conseguir ese color en la calle, como una parte donde está pintado todo de rojo. exactamente, como, ¿lo puedes conseguir? Mira, la verdad que sí. Sí, o una no, luz de no semáforo sé. muy potente. Exactamente. Entonces, cuando yo digo un color fantasía, por lo menos en la dirección de fotografía se considera los colores fantasía, el magenta como Ujú. principal, y después el azul, el famoso azul luna, que es ese que es un azul intenso, profundo. El de, Me lo ¿cómo se aprendí de llama? memoria, el código, el 164. Eso me dicen la noche americana, con ese azul. No, es, fondo, es ¿no? el que te hace que los colores vibrantes como los verdes flúor se brillen. Ah, como la luz negra. La luz negra, esa, Ya, esa ya, famosa listo. luz negra. La luz negra que hace que brillen los escarabajos. Y los Exactamente. escorpiones también brillan, si ponen una luz ultravioleta, ¿Brilla el es que escorpión? eso, brilla alguno, ¿no? No todo. Sí. Datazo perturbador. De la nunca he visto naturaleza eso. natural. Entonces, tú agarras y dices, bueno, ok, esos son los colores fantasía. Pero si tú ves una, no sé, te voy a poner el Joker, su departamento cuando está en el pasillo tiene una luz verde amarilla. Y puede ser real No, puede ser que no. o puede ser que no, porque la luz de emergencia, ¿qué color es? Blanca. No, no la luz, no la luz de emergencia, el cartelito de emergencia. Ah, verde. Verde, Ah, ¿no? sí, no, no, blanca. Pero tienes razón, ahí me equivoqué. ¿El cartelito de emergencia qué color es? Verde, ¿verdad? verde. Un verde que se nota. Tradicionalmente Es verde. el cartel verde. En español, salida de emergencia, o en inglés, exit. Exit. Pero está el cartelito con color verde. Que Claro. pues siempre me pregunté por qué no era rojo, ¿no? Porque uno sabe que todas las cosas de emergencia tienden a tener color rojo, o sea, por la luz de emergencia, los terremotos. Pero ¿Sabes ese qué? cartel es verde. Yo no sé, ¿será que tiene que ver algo con la persona daltónica? Porque los semáforos tienen algo que ver con eso. No tengo la menor idea. Ahorita que lo estoy pensando, dije, ¿por qué nunca usaron eso? Pero bueno, en el Joker usaron ese color verde y en el pasillo un color amarillo como el que tenemos acá atrás de la espalda. Pero bueno, también ¿Y el Joker. ¿Eso es fantasía? También el Joker tiene un contexto, ¿no? El Joker es un personaje que vive en un contexto completamente fantasía. Claro. O sea, él vive en Ciudad Gótica. Pero si yo te digo fantasía, ¿es fantasía de Ciudad Gótica o fantasía Marvel? Que no tiene esos colores. En Marvel No, no Marvel usaron- también es fantasía, pero como más realista. Aunque Hulk de fantasía tiene mucho. Claro, pero si tú ves, por lo menos en un escenario tipo Marvel, muy pocas veces tú vas a ver una escena pintada de magenta y azul. Ah, dificilísimo. Como en Alicia del País de la Maravilla. Claro. Que es magenta y azul. O sea, Sí, tienes sí, sí, escenario sí, sí. completo de magenta y azul. O sea que Entonces, los dos son fantasía- fantasía, pero no el fantasía de un color fantasía. Exactamente. ¿Qué Entonces tan yo digo, fantasía? ¿Cuánto vamos a fantasear? ¿cuánto vamos a fantasear? Ahí tenemos ahí nuestro operador lanzando los frames. Ese color es natural, es realista. Si yo lo veo natural. O sea, una calle Depende. transitada. Jamás he visto un carro de policía turquesa. Bueno, empezando, ¿no? Pero Pero sé que me lo mostró Ania y supe que es un carro de policía. Y te lo crees. Y me lo creo, obviamente. Aquí la policía es verde. Los nuevos Es carros de verdad, las son patrullas patrulleros son verdes. verdes. Entonces, como Fantasía en qué entorno, ¿no? Fantasía. Si yo pongo eso en Nueva York, van a decir que me estás contando, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? O sea, ¿dónde estoy ubicado? De hecho, hace poco estaba leyendo de que en una película de los X-Men pusieron Villa Gesell con montaña. No sé si le llegaste a ver. ¿en serio? Creo que es la de X-Men, que pusieron uno de los apartados que sale como el plano general, pusieron Villa Gesell y era un montón de montañas. Y dije, ¿de dónde sacaron que Bastante Villa fantasioso. Gesell? Eso sí es fantasía, literal, ¿eh? No, para nosotros, porque si lo ve alguien que no sabe dónde Sí, queda Villa Villa Gesell, dice, perfecto. estaba la montaña y la playita abajo. Ah. No sé ni dónde sacaron la idea. Pero bueno, eso son las Que cosas este que tú scouting cero, ¿no? Scouting de todo al cero. Ese le dijeron que quería algo onírico. Ese le dijeron que quería. Cuando te dicen que quieres algo onírico, bueno, ahí la tienes. Suceden esas cosas. Suceden esas cosas, literal. Entonces, cuando hablamos de eso, es la comunicación con las personas. Y te vuelvo y repito, yo siento que más sencillo de entender es decirte, mira, yo quiero un cuarto magenta y azul, porque lo que está pasando aquí es parte de un universo que no existe. Y tú dices, compro. Claro, una vez me tocó hacer un plano donde era como una chama que estaba en un cuento de hadas. Ahí tenemos Villa Gesell. Datazo, bueno,
Datazo parecía perturbador. Bariloche, ¿no? Parece. Claro, viaje el Bariloche. Era una chica que estaba como en una casa y en la casa sucedían como eventos extraños y ella termina entrando en un mundo de fantasía donde se consigue una sirena. Ok. Y el director dijo, bueno, coloquemos la típica luz de un portal. Ok. Y Entonces, típica luz del portal, la típica luz de un portal, es yo no azul. sé cuál es. para mí es azul. Porque existen muchos tipos de portales. Yo he visto portales que van en verde, en azul. El de Doctor Strange. El del Doctor Strange es un naranja. círculo naranja. Entonces todos quedamos como, claro, pongamos la luz típica de un portal. Para mí me dice eso. Perdón que toque el micrófono. Para mí me dice eso, yo voy a un portal azul. ¿Por qué? Porque, no sé, la puerta azul neón de Ok, Photoshop. ¿no? ¿Qué puede ¿Te ser? te acuerdas de la portada de una Sí, sí, Photoshop? sí, sí. Un portal neón. Claro, Pero entonces es cierto. son cosas que la gente termina Ah, mira. diciendo, mira, justamente, es un portal y es azul. Entonces, como que no termina de ser específico. Como que lo que tú tienes en tu mente no necesariamente es lo que realmente es. Todos sabemos que es un portal. Sí, es algo fantasía que te traslada a otro mundo. ¿De qué color es ese mundo? Porque si yo tengo un portal a Marte, me imagino algo cálido naranjoso, porque me imagino Marte así, porque me lo vendió el mundo así, porque Marte es naranja. Claro. Entonces me imagino que si eso le lleva luz, lo que rebota es naranja. Entonces no me imagino un portal azul que me lleva a Marte. A Marte. Entonces el punto es que al final se terminó diciendo por el color amarillo. Ah, el típico color del portal. El típico color del portal Es es amarillo. Y bueno, todo como que bien, no pasa nada. Perfecto. Está bien, pero como que es como. Es tu como portal eso. no es típico para mí. Claro. ¿Me entiendes? Tu portal no es mi portal. Entonces, si tú me dices que era una luz amarilla que simula un portal, es Li- más entendible listo, que la claro. típica luz de un portal. Es cierto, y es eso, ¿ves? La gente agarra y dice, no, la típica luz de un portal. Ok, pero tiene sentido para quién. Porque eso en tu cabeza puedes decir, y ojo, no está mal que él diga que la típica luz de un portal sea amarillo, porque a lo mejor sus referencias visuales toda la vida han sido portales amarillos. Sí, no, que me parece perfecto. Pero ¿cómo sé yo cuál es tu referencia y cuál es la mía? Claro. Si no la vi antes. Exactamente. Ahí también está. A lo mejor este es el portal que él había visto y lo que se imaginó en ese momento, pero yo no. Imagínate que después tú le dices, agarramos la virulana y le damos Claro, en candela. el portal es para mí el portal es el televisor donde salía la chica del aro. También. Es un portal, es un pero portal. brillaba a su lado. Mira, También. pa- Portal tiene un portal amarillo y azul. Exacto. Buen portal es un videojuego, la juego, verdad. un videojuego. Entonces como que a veces la gente trata de complicar las cosas más de la simpleza que son. Como que manejando un buen canal de comunicación, puedes hacer que lo que es simple sea simple y lo que es complejo sea más simple. Pero Sí. metiendo palabras Palabras. rebuscadas o queriendo que la gente te entienda más a ti que lo que tú estás expresando, Sí. complican más las cosas simples y las difíciles son Yo inentendibles. siento que es como cuando uno va, con el respeto a todos nuestros amigos médicos, pero cuando tú vas a un médico que dice que tienes un politraumatismo y tú dices, te golpeaste y salió morado. Traumatismo, nada de golpe. Entonces, si tengo un politraumatismo, quiero decir tengo muchos golpes, ¿no? Exacto, pero es como, a ver, si tú lo hablas entre médicos, está bien, porque son médicos, ¿entiendes? Pero yo soy un simple usuario. ¿Me voy a morir o no? Exacto, ¿me muero o no me muero? O sea, entonces tú más fácil que me digas, mira, te golpeaste y te sale un morado. Sí, esto es un moretón ahí en la piel. Ya está, no te pasó nada. Si tú me lo dices politraumatismo, yo voy a decir, me morí. Ya no sé qué me dio, me estoy muriendo. Entonces, no, es simple. Entonces, lo mismo. Vayamos con las luces, con los contrastes. Imagínate que yo estuviera hablando con todo el mundo diciendo, no, que yo estaba buscando un ratio 4:1 sujeto, 5:6 fondo. Como, brother, está genial que lo sepas, pero si estás hablando con un productor que no entiende quizás eso, dile, mira, el sujeto va a quedar clarito y el fondo oscuro. Es más sencillo. Y te apuesto que te entiende. Debo entender, el sujeto va a quedar más brillante y el fondo va a estar oscuro. Hasta yo te entiendo. Y ya está, más fácil de lo hablar. Ahora sí, Y ya con sé que el gaffer, quizás, tío, pues quizás puede sí ser tenemos. más técnico. Es más técnico porque tú tienes que medir las luces, tienes que saber que si las luces que yo te propuse o que tú trajiste el set te dan para eso, pues tú me puedes decir, mira, yo quiero un contraste 4:1 con el sujeto y tú me dices, mira, no llego porque las luces que habíamos hablado no dan son. para eso, Entonces, efectivamente. Entre nosotros, bueno, de F Gaffer se puede hablar así, pero si yo estoy hablando con un productor o con el actor decirle, no, mira, lo que pasa es que tú tienes ahorita un ratio de contraste 4:5 en el rostro y vas a tener un contraste 5:6 en el fondo, el corrector va a decir, pero me muevo o no me muevo. No me compliques, vamos a decir, no te muevas mucho porque atrás está oscuro y adelante también. O Ya está, como más trabajábamos a veces con los artistas que le decimos, mira, de aquí para allá te pones oscuro y de aquí para atrás te ves bien.
quédate en esta zona. Listo, yo no le voy a decir, mira, de acá adelante generas un contraste más amplio. intenso que no te genera una visual atractiva. Y es como que no, dime que se quede oscuro y el saque si se da para adelante no se ve y ya está, así él se imagine negro. Claro. Pero lo entiende, que decirle un contraste más intenso. Además, nosotros que trabajamos mucho con los videoclips, cuando yo estoy hablando con los artistas, que yo sé que a veces tú estás en otro lado, yo me les llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, te estoy dejando 3 pasos y los muevo yo le hago 1, 2, 3 pasos, hasta aquí llega la luz, de aquí para adelante estás en sombras o estás oscuro. Es más sencillo de decirle, de aquí para adelante no te llega suficiente luz, el ratio de contraste cae. No, de aquí para adelante te ves negrito. Y como tú no te gusta verte negrito, entonces Claro. ponte más para atrás. Con todos mis amigos negritos no pasa lo mismo, pasa lo mismo. Se van más oscuros, Claro. se ven menos oscuros. Entonces es exactamente lo mismo. De aquí para adelante te vas a ver oscuro. No te veo, la cámara no te llega a captar, no te registro, no sé qué eres una sombra, eres una mancha negra. De aquí para atrás estás perfecto. Quédate ahí. Camina para atrás. Y la gente te lo entiende. Hasta aquí. De Ahora, aquí a aquí. Si punto. vas a hablar con el director, ahí sí voy y le digo, mira, lo que está pasando es que cuando está haciendo hacia adelante, el exceso de sombra que tiene encima le aumenta el contraste. Listo, es una persona que en el set te va a entender porque él se preparó para ese tipo de terminología. Debería. Y si entenderte. por si no te casualidad, entiende, ¿no? puede serle más simple al director decirle, yo sé que tú quieres tener más espacio para el artista, pero de aquí adelante la cámara no lo registra y no se ve. Y ya está. Y cuando el director vea que se mueva el artista hacia adelante, le va a decir hacia atrás porque no te veo, porque el monitor no me muestra. Entonces, Más indiferentemente, el canal de comunicación está establecido que de aquí para adelante es negro. Y de aquí para Y ya atrás. está. Y listo, es básico. No tienes que complicarle de que el diafragma 5.6 no se ve en lo que esté a 1.4. Claro. ¿Me entiendes? O que no, mira, ese punto de allá atrás está de F16, por eso brilla más. No, dile que está más brillante y listo. O sea, bájale luz. Bájale luz. Más básico, o sea, no nos compliquemos. Entonces, por tema de tiempo, te voy a hacer nada más la siguiente parte, que es cómo comunicarme contigo de manera en postproducción. En la Porque postproducción. En la postproducción hablamos de set muy perfecto. La mayoría de las personas que están ahí sacando ciertas veces de la agencia, como me ha sucedido en este caso que tuve la oportunidad de hacer una publicidad, que bueno, sacaré un blog sobre la publicidad que hice. Muy bien. Sí, así que la gente puede ver cómo trabajo, bueno, entre comillas, cómo trabajo, porque pasé Claro. más tiempo trabajando que grabando el blog. Claro, bueno, puede Pero, pasar, puede pero pasar. hice un trabajo más o menos interesante para que la gente viera cómo es un poco la publicidad de atrás, porque las publicidades tienden a tener muchas restricciones. ¿Cómo es la publicidad de atrás? Tipo, La publicidad de atrás. la parte de atrás de la publicidad. Exactamente, el behind the camera. Bueno, Ok. en este caso, behind the light. Detrás de las luces, que estuve con Bascurio en una publicidad de ropa. Pronto sale el blog, ya está en proceso de edición. Así que, bueno, a lo que iba, que la agencia también complica, la gente de marketing tiene sus términos de marketing y yo tengo mis términos de luces, entonces yo necesito saber si su prenda se ve bien o mal. No me importa si la prenda está muy a la izquierda o a la derecha, yo quiero saber, ¿está bien iluminada? Si la prenda se ve, sí. Si a mí me dice la prenda se está transparentando o no me gusta la sombra de abajo está muy oscuro, se le marca la panza, es más entendible que decirme no, porque eso no vende en marketing. Porque tu marketing, a fin de cuentas, yo no lo entiendo. Así como Claro. tú no entiendes que yo pongo una luz ahí y esa luz genera sombra. Es mejor que tú me digas, no quiero sombra. Exacto. O que, mira, yo quiero que no se le marque la pancita. Ah, ya yo sé dónde voy a colocar las luces, qué tipo de luz voy a utilizar para que no se le marque la pancita. Exacto. Más Porque, básico. porque a veces las personas piensan de que marcar la pancita es porque la persona tiene exceso de peso. No. Yo me puedo ver con pancita si me ilumino de una forma específica. Me puedo ver mucho más delgado de lo que soy si me ilumino de una forma distinta. Exactamente. Por ahí es imaginar clave. que ¿cómo se llama? La ropa, ya se me olvidó. La ropa está diseñada para personas de talla triple XL. Ok. Entonces, la pancita Está. va a estar. Mi idea es que se vea más reducido. Entonces, es más básico que me diga que la pancita no se marque, porque no quiero que se vea tan así, porque la idea es que la prenda es que te haga ver más delgada. Entonces, si la prenda te hace ver más gorda, la gente no la va a querer comprar. Claro. La idea, el truco de marketing es que la prenda haga que la persona se vea más delgada. Claro, exacto. básico. Sea ajustado a su figura. en realidad, porque Exactamente. Realmente, más delgado, más gordo, es como es subjetivo, pero Sí. sí que no parezca que la ropa no te queda a ti. Exacto. Que que eso te puede pasar en cualquier es prenda, de otra ¿eh? talla. Exacto. Entonces, Te pusiste una talla que no era tuya. si tú me traes eso como una línea a mí, mira, yo quiero que la ropa se vea más ajustada, si haga parecer que la modelo cuando no la tiene, se vea más ancha que cuando la tiene.
Oh, mira, bien. Me parece perfecto a Claro, que tú me es una llegues con comparativa. una cosa de marketing, que si la tela es de tal material y está No bien, voy a entenderla. establezcamos un canal de comunicación los dos, en donde los dos nos podamos entender y así, ¿me entiendes? Podemos llevar a cabo una producción cada quien en su área, porque ni yo estudié marketing ni tú no estudiaste para hacer café. Entonces, Exactamente. establezcámonos aquí. Pero ahora viene postproducción. Yo creo que donde la gente más... ¿me entiendes? Como que... Sí, se sí. complica más, pero Se se complica complican más. solo, se complican solo porque, bueno, depende. Pero en general se complican solo. Sí. Y los canales de comunicación, siento que es más difícil establecerlo en postproducción que en rodaje per se. Sí, porque es mucho más subjetivo la postproducción que el set. Parece Ok. mentira, pero para mí me parece mucho más subjetivo, a pesar de que yo no estoy 100% ligado a la parte de la edición. Me parece el mundo más subjetivo que existe. Si estoy en la parte de color y si hay comentarios que tú dices, ¿cómo llevo eso a español? O sea, cosas que te dicen que tú dices, ok, ¿cómo traduzo esto al cristiano? Claro. Como la IA. Ahora ya que hablamos de la anterior, IA. ¿Y tú puedes interpretarme ¿Puedes esto? interpretarme esto? Porque no entendí. De verdad, no entendí. Ayúdame, por favor. Sí, yo creo que uno haciendo stream, o sea, si se pudiera, ¿no? Hacer stream de cuando estás colorizando, escuchar todos esos comentarios para tener el chat que te ayude. Claro, se hace como una mesa redonda. Una mesa redonda de donde ideas. nos sentamos todos y empezamos a dar de ideas qué interpreta cada persona. Claro, es como, a ver. Y el ¿a que qué- tenga a más qué te votos, por ahí refieres? me voy. Exacto. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere esa persona? A ver, marquen ahí su votación, su encuesta. Pueden lanzar la encuesta. Claro. Estaría buenísimo hacerlo. Yo creo que si agarramos un video que tenga permiso, se puede hablar. Sí, me parecería interesante. Es tremenda propuesta de marketing. Sí, pero viendo la respuesta en vivo del cliente sería un... Que el cliente, cuando digo el cliente, puede ser el productor, puede ser el director, puede ser el director de fotografía, puede ser el dueño de la agencia, puede ser el dueño de la empresa, cliente, todo aquel, repito, que quiera un producto final. Exactamente. Bueno, aprovechando el pequeño corte que acabas de hacer. Ok. ¿Tienes sueño? No, tengo hambre. Qué distinto. ¿Y el hambre te da sueño? ¿Te hace bostezar? Sí, obvio. El cuerpo se prepara oníricamente para... Se prepara oníricamente. Bueno, para darle un saludo a Caridad y César Sorcines, que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y Leo, que nos pone... Leo, ¿no? O Lo. Lo. Lu. ¿No sería Lu? ¿Qué es el Lu? Lu. Yo Pero creo que dice, es Live. ¿voy a hacerme un color más onírico o quiero que se vea fílmico? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, no? Es tan fantasía como el color de tu nombre, que lo veo magenta. Sí, Complicado. Eso es fílmico. Esto es fílmico. Esto es fílmico. Esto Pero es fílmico. si yo te digo, ok, pero eso no te ha rodado con acetato, con película, Claro, con film. entonces, ¿qué no Porque es film? el film es eso, o sea, Claro. rodar una película con material fílmico. A eso se refería en la época, cuando estaba el digital y el fílmico, que estaban en el auge de la pelea. Cuando tú decías que tú ibas a hacer un film, es porque estabas usando material fílmico. No Claro, una cámara digital. Es que la gente piensa que el look fílmico viene de algo como con un estilo particular y realmente el fílmico lo que hacía era porque estaba grabando una película y las películas tenían distintos looks cada uno. Es como lo que hablamos de los lentes que tienen sus características. O sea, Así tienen pasaba su con las humor. películas. La Tal película tiene su humor. Y todas ellas se veían fílmico. Entonces, ¿cuál de todas este árbol de colores quieres tú? Entonces, es como decir, yo quiero un color. ¿Cuál color? Y para eso existe señor? la frase, para gustos colores, ¿no? Mate tú la Para- variedad como para decirte quiero un color. Exactamente, para gusto los colores. O sea, qué tono de azul quieres, qué tono de amarillo quieres. Y hay una cosa más loca todavía, y esto tiene que entrar con la biología, es que del ojo se acostumbra a ver lo mismo. ¿Y qué pasa cuando tú estás viendo mucho tiempo la pantalla? Por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a verme acá en el stream, me veo en vivo, Nos veamos. nos veamos, y yo empiezo a ver ese color, ese color, ese color. Cuando yo me vaya a cierto sitio, yo me voy a ver o más claro, o más amarillo, o más rojo, o más magenta, porque mi ojo se acostumbró a lo que estaba viendo. Eso pasa mucho cuando estás usando lentes de sol que te lo saca y ves todo azul. Muy bien. O cuando sales a caminar y de repente entras a la sombra que sientes que se apagó del mundo. El Porque, mundo ya no pum, existe. ya no existe. Se te parece que se te borraron los ojos. Entonces pasa eso en la postproducción. Entonces Ok. imagínate cuando tú estás hablando con alguien y dices, no, que yo quiero el azul, menos azul, pero más saturado. Un Ok, azul, menos más azul, pero más saturado. Ok, Y vale. dices, a Difícil ver. entenderte. ¿Cómo te traduzco? ¿Y cómo hablo con las personas? Ahí sigo usando mis tips. ¿Cuántos tips he dado ya hoy? Hasta ahora, el de
abre tu cámara y dime cuál te gusta más, me parece espectacular. Tipsazo. Eso es un tipsazo. Entonces, yo aquí lo que hago Un es tipazo. es un tipazo. Aquí lo que hago es excelente ese frame, porque ese color de azul es. Manténlo, ¿qué nivel? vamos a mantenerlo, porque me manténlo. gustaría, si alguien está en el chat, me gustaría Claro, decir, si ese azul, que- ¿qué tipo de azul es? claro, qué tipo de azul es. ¿Es un azul muy azul? ¿Es un azul verdoso? ¿Es un azul luna? Claro, o sea, para ellos, o sea, explíqueme en su idioma ¿Qué qué tipo de- sería este azul. ¿Qué ilumina esa mujer que está ahí? Claro, ¿Qué- me gustaría qué- saberlo, porque a lo mejor alguien en el chat es de un poco onírico y tiene su propia manera de explicarlo, pero Claro, a mí me me gustaría. gusta, ¿no? Porque me gusta saber si están aprendiendo. Si alguien me pone una frase que es difícil de entender, vamos a explicarse en un término que nosotros podamos entender para que haya un buen canal de comunicación. Exactamente. Entonces, lo que yo suelo hacer cuando trabajo en la parte de color es pasarle distintas saturaciones de azul, pero marcadas. Ejemplo, paso al 100%, al 70%, al 50% y al 0%. Para lo mismo, para que la persona pueda escoger realmente si lo que busca es azul. Porque me ha pasado también, nos ha pasado, que no buscan azul. Jamás buscaron azul en su vida. Ya, tú me estás diciendo que ponen un azul, pero que no No buscaron buscaron azul. azul, buscaban un verde. Oye, pero no quiero decirle daltónico, pero creo que del azul al verde hay como un pequeño fragmento gigante Exactamente. de variedad. Lo sé, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? De que las personas hoy día siempre están expuestos a los famosos logarítmicos, que se ve todo gris, y el azul griseado varía en el ojo de cada persona, porque no tiene un color, o sea, cuando estás viendo el logarítmico está variado. Y a lo mejor se pusieron tanto a ese color que supuestamente era su azul, que ya no están es azul, buscando ese azul en el color, que no es azul. que no es azul, porque es que como, ¿qué color tiene eso en el logarítmico? ¿Cómo se ve el azul logarítmico? Azul, como dice Ariel, azul amoratado. ¿Te parece? Azul ¿Te parece eso? Un azul amoratado. O sea, que es un azul golpeado. Claro, golpeas a alguien y ese azul que te da, que para mí no es azul, para mí es más morado. Claro. Morado y de paso los bordes son verdes, ¿no? Creo que depende del Exacto. morado, puede ser verdoso, entonces azul amoratado. A mí Amoratado. me gusta, tiene una particularidad ese amoratado. Entonces, como tú dices allí, ¿no? En la parte de la postproducción, ok, tú no buscaste azul, tú lo que querías era desaturar ese azul al punto casi logarítmico, o sea, que se va más hacia un gris, vamos a ponerle de ejemplo, porque se acostumbraron tanto al logarítmico Ujú. que eso es lo que están buscando ahora. O sea que la frase correcta sería, quiero un gris azulado. Exactamente. Y al otro también. Y al otro también. Ya uno a su lado y uno hacia el otro Qué lado. mal chiste. Sonaba Tú- mejor en mi mente, te lo juro. Te juro que en mi mente sonó recontraépico el azul azulado contra la otra. Madre mía, córtenla. Dale. Sigue, Esto no sigue. sale en los Madre shorts, mía. sí, sí. Continúa, pasa mi vergüenza. Entonces, lo que suelo hacer, lo mismo, los tips que lanzamos allí es pasa variaciones de azul. Pasa variaciones de azul y que el artista, el cliente, el que quiera, escoja cuál es el O azul te que diga, busca. es que no me gusta ninguno. Ah, entonces tú no quieres azul. Exactamente. Ah, no te Más gusta básico. ninguno. No te gusta. Entonces busquemos una variedad distinta. ¿Y cómo haces con los que no saben lo que quieren hasta que se los muestran? Ahí Es entra, decir, yo no sabía que no quería azul hasta que me mostraste el azul. mira, ahí entra la parte de la propuesta artística. Me ha pasado más que todo en dirección de foto, hablar desde ese punto de vista, que a lo mejor la idea que ellos tenían era muy básica, tipo un estudio blanco y ya, nada más. ¿Vale? Solamente eso, o sea, su cabeza era poner la cámara, poner un estudio en blanco, un personaje y 3 cajitas a los alrededores. Ok. Entonces, como director de fotografía, agarro y les pongo el esquema de luces, creo los contrastes que quiero, pongo los colores de fondo que quiero, y cuando se los presenta dicen, esto está mejor que está en mi cabeza. De hecho, hace Ok. poco me pasó, estaba haciendo una publicidad para una zapatilla y creé un esquema de luces que me permitía cambiar el color de gris de fondo. O sea, para los que no saben, cuando tú iluminas un color blanco, o sea, las paredes blancas, depende cuánta luz le quede a esa pared blanca, cambia el tono de gris. Porque el primer color que sale es un gris oscuro y se va aclarando hasta llegar al blanco. Ok. Entonces, lo que hicimos fue tener variedad de grises. O sea, 100% de potencia daba blanco, 50% de potencia daba gris, menos potencia daba un gris más oscuro, apagada daba casi un negro, porque teníamos una distancia relativa. Y se lo presenté. Dije, mira, se me ocurrió, me parece,
para no ser repetitivo y no ser aburrido, porque era una cuestión de... Para redes, o sea, no era un e-commerce, que el e-commerce tiene un código, una estética que tienes que respetar sí o sí. Lo que hicimos fue darle a esa publicidad esa variante de grises, de que ellos pudieran escoger el tipo de gris. Y eso hizo que la cliente, obviamente, estuviera contenta porque, ay, ponle más gris, ponle menos gris, era como si fuera una mezcla de colores. Claro, ella estaba feliz De que jugando a jugando. ver de qué tono Tono me gusta. podía Mira, me quedar. gusta el gris 56,5, como dice ahí. Exactamente. Perfecto. Entonces, listo. Le presentas algo totalmente nuevo al cliente y le cambias quizás la idea inicial que tenía. Ok. Como también hay personas que son tipo, yo quiero esto y no me saques de aquí porque yo vine por esto. Y también hay que respetarlo. A fin de cuentas, tú eres un Prefiero el que desarrollador. sabe, claro, prefiero el que sabe qué quiere antes de que de manera onírica te diga las cosas. Sí, total. Igual siento que es un lindo reto enfrentarte a ese tipo de clientes. No sé si les dejamos también para que ustedes puedan comentar si se han enfrentado a ese tipo de clientes. Pero a mí me parece un reto lindo porque quizás te saca de tu confort de los clientes que saben mucho, porque sí los hay, clientes que realmente te llegan y dicen, mira, el esquema de iluminación me gustaría que genere esto, quiero generar estos encuadres, quiero mantener los ratios contrastes de esta manera, con un esquema, con un mood board totalmente armado, consistente, que es otra cosa. Y cuando te pasan referencias no son consistentes, o sea, te muestran una referencia oscura para el primer plano y el siguiente plano es una referencia totalmente de luz día, estás dando un interior. Te dice, no, lo que pasa es que yo quiero esta piel. Dice, bro, pero si está en el exterior, ¿cómo vas a tener esa piel de exterior en un interior oscuro? Claro, O sea, no hay consistencia. No hay consistencia. Por más que están preparando un mood board, no tienen consistencia de lo que buscan. Y entonces es lo mismo, tienes que reinterpretar toda la información. Pero hay algunos que llegan consistentes, armados y todo, y está muy bueno porque te permite desarrollar otras áreas, como director de fotografía o como cinematógrafo. Pero los que son oníricos, siento que te dan una... ¿Cómo sería esto? Una experiencia distinta al set. ¿Me explico? Es como te presentan un nuevo reto, algo más a lo que enfrentarte, algún problema nuevo que resolver. Y eso siento que te genera siempre una expectativa distinta en los sets. ¿Tú qué puedes opinar sobre o sea, eso? que tú haces como acaba de escribir Bacurio, que hizo un corto pensando en sueño y lo que quería era glow. O sea, a ti te gusta hacer ese tipo de análisis detectivesco para saber que quería glow en vez de ensueño. Me parece que se hace divertido cuando tienes ese tipo Tú de lo retos pones al frente. dinámico. Es dinámico. Ok. Le agrega ritmo. Le agrega el al set. ritmo al set. Agrégale el ritmo al set. Yo la verdad soy completamente escéptico del tema. Yo prefiero que me sean claros con lo que quieren. Además, soy técnico, ¿qué pueden esperar? A mí lo onírico no me parece. O sea, una luz onírica no existe. Yo no digo, señor, me da una luz onírica, por favor. En el rental. En el rental. Necesito 3 faroles fantasía, Onírico, 2 sí. oníricos y Y- si puedes una luz con ritmo. Gracias. Exactamente. No. Pero no me sucede. Entonces prefiero ser un poco más claro según el área. O sea, está bien que si tú estás, por lo menos tú estás hablando de que quieres que te parece un reto ¿cómo sería? El onirismo. Sí. El onirismo en un set. Pues te presento un reto, pero creo que lo preferiría en tal caso en la pre para poder venderle una idea al cliente. Yo prefiero que el Sí. cliente llegue con la imagen que acaba de mostrar Bacurio. Sí. ¿Entiendes? Si tú me dices esto, yo puedo hacer un análisis del tema. Creo que un buen canal de comunicación son las referencias. Sí, pero Saberlas, referencias consistentes. Y porque lo más saberlas importante es eso. utilizar. Porque hay referencias de todo tipo. No sé, Bakuro, tírame cualquier imagen que tengas por ahí preparada. Porque existen varios tipos de referencias. Y yo también tengo que saber expresar qué quiero como referente. Porque que tenga una referencia no quiere decir que yo quiera todo lo que está en la referencia. Eso es cierto. Ha sucedido un montón porque no se saben expresar qué es lo que realmente quieren o piensan que las personas pueden leer la mente o vivir contigo toda una vida para saber qué es lo que quieren. Tenemos a un Juan. Vascurio nos troleó de una manera increíble. No, me parece perfecto. No, pero está buenísimo. Ok, tenemos una referencia que tenemos a un Juan, un caballo, y el caballo es blanco y brilla mucho. Y Entonces yo te muestro esta referencia. Axel, estoy buscando hacer un video y esta es mi referencia.
Entonces, aquí hay muchos datos que podemos analizar, ¿no? Vaya ¿Qué dato quieres? perturbado. Un caballo brillante. ¿Qué quieres? La iluminación. ¿Qué quieres? La paleta de colores. ¿O cómo quieres? Poner una persona muy brillante en una sala oscura. Que eso puede ser Claro. lo que yo quiera, ¿no? Yo quiero es Sí, que realmente haya un personaje que brille más que el fondo y esté vestido de blanco. sí. Entonces, mi referencia es un Juan que brilla. Un Juan que- Hay un caballo. Entonces, hay un caballo en medio de la sala, brillante, que como referencia, la verdad es como que hay muchos puntos que analizar. Es un montón de puntos Entonces, que como que analizar. saber utilizar una referencia, que es un canal de comunicación espectacular, porque todos vimos un caballo. Y yo te apuesto que yo te digo, oye, estoy buscando esto, la gente ya ha visto el caballo, porque es lo que más llama Lo la que llama la atención. atención. Yo te voy a decir, ¿qué quiere el cliente? El cliente quiere un caballo. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo conseguimos un caballo? Entonces, si tú El realmente... productor queriéndose quitar los pelos de la cabeza viendo el caballo. Madre mía, y puede ser que quiera el caballo, pero puede ser que quiera el caballo y no la iluminación. Y eso ha pasado, de que me han dicho. Entonces, No, iluminas no, el lo que caballo de pasa es esta que yo manera no y... quiero, yo no quería esa luz. Yo quería era el velador. Y yo, ok. Entonces dame un recorte, recórtame el velador chiquitico. Sí, bueno, Yo quiero ese ese velador. estilo. Oye, te mandaba una referencia y lo que no, yo quería que era fuera de época, no tenía nada que ver ni Con con la la iluminación, ni luz, con ni los nada. colores, ni con la dirección, ni con el plano. Yo quería que la gente estuviera vestida como en los 50. Dice, Muchísimas ok. gracias, pero tu referencia como que no terminó de explicarme lo que tú querías. Entonces, saber utilizar las referencias, que es un excelente canal de comunicación, también te va a ayudar a dejar las cosas más simples. Y creo que la referencia se utiliza mucho en postproducción, Sí, pero muchísimo. es más tiempo donde lo utilizan mal que bien. Sí. Yo siento que por lo mismo que hablamos temprano, es que la gente quiere ser más técnico que lo que tiene que ser y se vuelve muy poético. Entonces pierde el foco. Si bien esto es arte, siempre va a ser arte y siempre vamos a tener nuestros patas chuecas en Sí. la cabeza, es importante el tipo de comunicación para poder recibir y poder dar los mejores mensajes a los colegas con los que trabajas. Es muy clave, es muy importante y siento que para ir ya cerrando y resumiendo todo esto, es que mientras más sencillo hagamos nuestras referencias, nuestras palabras, lo que buscamos, siento que el resultado se potencia. Porque si tú dices el onírico, el ritmo, el dinamismo, que son palabras como que no tienen un referente fijo, o sea, ¿a qué te refieres con eso que me dices? Haces trabajar a la persona sin sentido en buscar algo que quizás ni tú sabes lo que estás buscando. Entonces, cuando tenemos esas palabras un poco más bajadas a tierra, más sencillas, más simples, hacemos que esa persona empiece a trabajar en base a lo que tú buscas y en lo que él puede potenciar. Y no tanto en tratar de descifrar qué estás queriendo decir. Claro, creo que un buen ejemplo para cerrar es que no es algo que... o sea, no estamos hablando de que tienes que, repito, estudiarte 5 años de la carrera para poder comunicarte bien. Yo nunca, No. o sea, nunca he tenido ni un auto, porque el único auto que tenía era de mi papá, el carro. Sí. Pero hay un canal que utilizan con los mecánicos que me parece muy increíble. Que aunque no lo crean, el mecánico entiende, que es hacer el sonido del que está sonando, suena taca taca taca, taca taca taca. Taca, taca, taca. Y yo tú le estás dando un punto de referencia al mecánico. Tú no sabes qué está pasando en un auto. ¿Sabes cuántas piezas tiene un auto? Puede ser el neumático, puede ser el volante, puede ser el motor, puede ser la dirección, puede ser cualquier cosa. Pero el taca, 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 ya tú me das un sentido a lo que está sucediendo. Un referente o de cosa Yo no de- te voy a hacer un cambio de aceite. Y eso es de que tienes un problema que suena. Claro, no te va a Entonces, cambiar el motor. Saber con quién te está dirigiendo y poder comunicarte de una manera sencilla hace que la otra persona pueda trabajar mejor contigo. Entonces, Claro, sí. saber con quién estás tratando, saber en qué área estás trabajando, el tacatataca puede ser mejor o peor también. Pues, si estás hablando con alguien que está colocando una luz como yo y me dice quiero que la luz haga tacatataca, no me sirve. Yo prefiero que digo quiero que la luz haga Chuki, chuki, chuki. chuki chuki. Entonces ya el sonido es lo mismo, pero no es lo Sí. mismo tacatataca que chuki chuki. Que lo hemos usado un Y la montón. seña también. Bueno. No, hay una seña espectacular. Yo te voy a hacer como 3, 4, 5 señas para que te Dale, va, ahí que se yo clausurando. quiero que la luz haga así. Listo, la luz va a panear de un lado a otro haciendo un efecto tipo Ajá. luz de teatro. Jugamos. Yo quiero que la luz haga tipo. ¡Shoo! Quiere un fade out y un fade in. La luz enciende de lento y se apaga rápido, ¿no? Y yo quiero que las luces de la parte de atrás hagan. plum, plum. Ah, ok, quiere un flash.
Quiero un flash en las Un luces. flash. Sencillo, mi gente. A veces Ojo, lo Y sencillo sirve. lo hemos usado en set. Y yo sé lo que significa un efecto flash out, flash in. Yo sé lo que significa un efecto fade in, fade out. O sea, se entiende, lo sé decir, pero yo estoy apurado. Necesito que Alex me entienda rápido y es más fácil decirle: haz que la luz haga esto, que necesito que la luz panee de izquierda a derecha con un movimiento oscilante ¿No? a más de 5 segundos de ritmo. No, mándale así nomás. Tu referencia haga es completamente entendido en mi lenguaje. En tu lenguaje. Por eso, Javier, ¿a quién te estás dirigiendo? Si es Total. un mecánico, le haces el sonidito. Si es Sí. una luz, le haces no sé, te vas inventando una mímica que sea entendible y eso funciona como un canal de comunicación. Claro, eso es como cuando tú en cámara le dices al operador, o si eres tú, no, yo necesito que la cámara haga tipo ¡pum! Y se acerque. O sea, ¿qué estás Yo haciendo? Ah, Quiero ¿quieres un zoom, pero no te voy a decir, mira, yo quiero zoom, yo quiero que se acerque. ¿Qué es tú? Es su. El efecto de sonido me encanta, los efectos de sonido me parecen. Esta es que le agrega. onomatopeya le agrega un feeling más onírico que la palabra. Yo creo que eleva el nivel de conocimiento cuando tú dices yo quiero un su a que decir, no, quiero un zoom No, quiero algo oníricamente el lente te vaya acercando Poco de a manera poco fantasiosa al personaje. a medida, Está bien. a medida que su gracias. universo interno cambia. Claro, porque acercarte puede ser un dolly, no necesariamente tiene que ser un zoom. Pero bueno. No, es que ya va, Dolly tiene su propia seña, porque cuando tú dices, no, que vamos a tener el carrito, Claro, la- carrito, dolly. Ya la está. gente anda tu carrito a mano. Sí, exacto. Las cámaras las cámaras hacen y tal, no, tú le haces, no, la cámara la ponemos arriba con un perno que hace así. Claro, después cómo lo resuelve ya está. O, mira, Eso quiero que problema me mire acabado. desde arriba, no te voy a decir quiero un plano cenital. Es como que saber que la simpleza a veces Ayuda un montón. ayuda más de lo que hay. Así que, ¿qué te quedó algo por decir? ¿Algo oníricamente quiere decirle al público Sí, nuestro? sí, yo claramente. Les invito que nuestro próximo stream va a ser más onírico y delirante. Ah, delirante. O hilirante, ¿cómo es la palabra para...? No sé, ya no sé Hilarante. referente. Hilarante. Ah, ahí está, nos Hilarante. corrige. Está bien, pero son tres todas, delirante, hilarante y... Toda palabra que se te ocurra oníricamente en este momento Claro. queda. Bueno, señores, esto fue una noche más. En el Está Ser revelado. Claro que sí, por acá Axel Acosta. Por acá, Alexen Acosta. Y en los controles, nuestro siempre fiel y querido Pax Curios. Tal cual. Así que la verdad me encantó esta noche hablando un poco más relajado. Me gusta también la simpleza, ¿no? No todo tiene que ser Claro. técnico y un montón de cosas. Prefiero a veces la simpleza también en las cosas está. El caballo, montate en el caballo. Me parece que otro Juan de fondo me parece genial. Esa es la referencia que vamos a utilizar para el próximo stream. Claro, con este Bien. empezamos. Con esta quédense. Quédense con esta referencia. Ángel, si tienes por allí, Pax Curio, lánzame el caballo en medio de la sala. Porque quizás, solo quizás, en el próximo set, vamos a ver qué podemos hacer con esa referencia. Tipo, filmar algo que nos dé esa referencia. ¿Qué te parece Vamos a ese traer un reto? Juan aquí. Yo estoy diciendo referencia, ya veremos qué sale. Madre mía, ya empezamos mal, ¿ves? Ni él ni yo nos entendemos. Ya- Así que ya con eso pasa venimos. con los clientes, tal cual. Exactamente. Eso ya lo vamos a ver. Ahí está. Ahí se Me quédense quiero con terminar el stream con eso antes del final. Entonces, mi gente, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron, todas las personas que se pasaron por acá. Estamos muy agradecidos, muy contentos de poder estar con ustedes una noche más en el Ser Revelado. Y la verdad, muy agradecido también contigo, Axel, por tu compañía, tus tips. Muy bueno, ¿eh? Un buen co-host. Soy un co-host, un comentarista espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, les esperamos el próximo stream que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Así que por favor, no olviden ni suscribirse, seguirnos en Instagram y en nuestros Instagram personales que pronto van a estar en Zócalos acá para que también los puedan tener y puedan ver nuestras redes sociales y nuestros demás trabajos y quizás hasta interactuar un poco con cosas que les gustaría dejarnos a nosotros para poder responderlas acá en el stream. Así que les dejamos un beso, se me cuidan, lindo fin de semana. Y ahorita juega Boca, así que todo el mundo a apoyar a un club argentino a ganar en los europeos. Muy bien, y esto fue El El Ser Secreto Revelado. Velado.